Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la catequesis de esta noche tiene por título ¿Cómo defenderse del maligno? Hemos compartido en otro lugar cerca de aquí, en la Casa de Cursillos de Cristiandad, unas catequesis a las que le había puesto el nombre de cómo actúa el demonio en el mundo, y fue en dos tandas, fueron dos encuentros. El primero, que trata sobre algunos aspectos de la angelología y por consiguiente de la demonología, el mundo espiritual, el mundo de los ángeles y de los demonios, la naturaleza de los ángeles y la naturaleza de los demonios. Esas catequesis las pueden conseguir en la página web de YouTube bajo el título del ¿Cómo actúa el demonio en el mundo?, que era el título de la conferencia. Parte 1 y parte 2. En cambio esta noche, porque veo algunos que asistieron también a esa conferencia, vamos a hablar de algo que no hablamos en aquellas dos oportunidades, y es precisamente de cómo defendernos del maligno. En la segunda conferencia habíamos tratado acerca de aspectos prácticos de aquello que en el satanismo moderno se llama la Biblia satánica. Biblia no es una palabra española, es una palabra griega, biblos, que significa libro. Y así como nuestra Biblia, que tiene Antiguo y Nuevo Testamento, y cada testamento tiene varios libros, así la llamada Biblia satánica son varios textos, no son capítulos de un libro, sino realmente son como varios textos, y los textos, los libros unificados, se llaman así, Biblia satánica, pero cada libro tiene su nombre. Una de las conclusiones que habíamos sacado de allí era que, como se dice en los estudios del satanismo moderno, no hay una originalidad, porque el demonio no saca cosas inéditas de la nada, utiliza la materia y trata de voltearla para el mal, obviamente. En cambio Dios, desde el libro del Génesis vemos que crea de la nada, y entonces Él hace todas las cosas nuevas, que es la frase que aparece en los textos de Juan. En el Nuevo Testamento tenemos la escuela joánica, que se compone del cuarto evangelio de Juan, 3 cartas y el Apocalipsis. Esos 5 libros tienen algo en común: el modo de escribir y el mensaje. En ese conjunto de libros se habla de la estructura del pecado bajo el nombre de anticristo. Y de hecho, la figura del anticristo no aparece en el libro del Apocalipsis, como todo el mundo piensa. Está en las cartas de Juan. No es una idea del libro del Apocalipsis, donde sí aparece la bestia, el dragón rojo, los cuernos, la cola que se llevó el tercio de las estrellas, la guerra, capítulo 12, con el arcángel Miguel. Esos aspectos sí aparecen. Y entonces el satanismo moderno utiliza todo aquello que nosotros conocemos como cristiano y lo voltea a su favor. Esto significa que son una especie de malos imitadores. No hay nada nuevo en eso. Sustituyen palabras, la palabra Dios, por la palabra que corresponde
al Dios de ellos, que es Satanás, el diablo, y como todos sabemos, está la existencia de una especie de culto al demonio que se llama, muy mal llamada, misa satánica. No existe una misa satánica de nombre. Eso se llama usurpación, y eso es un delito de paso. Entonces, lo que hace el demonio es usurpar las cosas de Dios y tratar de hacernos ver que es un culto que se le rinde a Él. En esa segunda conferencia yo decía que hay una cosa muy interesante en la Biblia satánica, de hecho la expuse allí, leyéndola, está escrita en inglés, hay muchas traducciones en español. Hay un pasaje que dice que todas esas acciones, pero enfocaba la atención en las cuestiones que tenían que ver con la brujería, la hechicería. El verdadero satanismo, el satanismo satánico, dice que eso es inútil. Eso es inútil. Que el único acto de adoración y culto que ellos pueden permitirse es lo que, digo de nuevo, mal llamada misa satánica. Porque es un psicodrama, pero ya eso es un concepto psicológico, que sirve para drenar. No hay ni siquiera un verdadero culto. Pero así como en nuestra Iglesia Católica existe una diversidad, podemos hablar de neocatecumenales, de carismáticos, del Opus Dei, diversas espiritualidades. Hay pluralidad de espiritualidad en nuestra Iglesia Católica y todas deben reconocer a Cristo. La Legio Mariae por aquí, los que son catequistas, son apostolados, hay una diversidad de ministerios. También lamentablemente hay una diversidad dentro del mundo satánico y entonces está lo que nosotros conocemos como el satanismo que va hacia la delincuencia. Y entonces asesinan personas para ofrecerlas en los cultos, están con la magia negra y etcétera. No es propiamente la religión satánica como es reconocida en los Estados Unidos de Norteamérica, que es otra cosa. Otra cosa, un poco más discreta y entre comillas, y solamente entre comillas, un poco más seria, en el sentido de que no se meten en algunos problemas por rendirle el culto al demonio. Ellos creen en Dios porque adorando al demonio buscan escupirle la cara a Dios, pisotear su nombre, que eso en palabras religiosas se llama blasfemar. Por eso, siempre con el tema de la imitación, ellos tienen una especie de misal, que es ese libro nuestro rojo que se coloca sobre el altar, con el que cada cura tiene los textos de la misa, y hay un desarrollo de la misa, como sabemos del catecismo, que se nos ha dado. Los que vamos a hacer la primera comunión se nos habla de la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, conocemos palabras como ofertorio, la oración colecta que se hace al inicio, la oración sobre las ofrendas, la oración de comunión, son elementos propios de nuestras misas. Ellos tienen un misal que reproduce exactamente nuestras misas, pero voltean todo. Un ejemplo bastante tonto, donde aparece bendición, aquí en nuestra iglesia, allí aparece maldición. Donde aparece el nombre de nuestro Dios, nosotros decimos Dios, Señor, Todopoderoso, Omnipotente, son palabras presentes en nuestras sagradas Eucaristías. Ellos utilizan las palabras que definen al demonio, pero utilizan ese formato, son imitadores. También he dicho en otras oportunidades que en Italia, por ejemplo, hay una expresión peyorativa que define a los satánicos como los chimpancés de Dios. Es que el chimpancé tiene la característica de imitar los movimientos de su amo. Entonces eso sería el satanismo practicado, en el orden práctico, una malísima copia de los elementos espirituales de nuestro catolicismo. Y hay personas que se han entregado completamente a la adoración de Satanás. El padre Rivolta, conocido por muchos de ustedes, si no todos,
sostenía la tesis de la lamentable presencia de las sectas satánicas en Valencia. Una cosa bastante triste, no creo que haya desaparecido esa característica lamentable. Ahora, ¿cómo defendernos entonces del maligno? ¿Por qué comienzo yo con esa introducción? Para que ustedes vean que el demonio no sabe hacer otra cosa que imitar. No es novedoso, no tiene cosas inéditas, no tiene poder. Cuando hace daño a las cosas creadas, pero no puede crear algo de la nada, ni hacerla desaparecer esta cosa, porque no tiene ningún poder. El poder del maligno es un poder de sugestión, es un poder de insinuación a cometer el mal, pero no puede moverme, no puede obligarme. Por eso nosotros tenemos que, y aquí hay una de las primeras conclusiones, tenemos que purificar nuestro lenguaje, porque ciertamente hay personas que se han acostumbrado a confesarse diciendo que el diablo me hizo pecar, y eso es imposible. El diablo no puede hacer pecar a nadie. El diablo insinúa. El pecado es una realidad absoluta y exclusiva de la propia libertad y voluntad, del querer. Cuando yo peco es porque quiero hacerlo. Ciertamente hay atenuantes, como por ejemplo el miedo, pero en el caso del pecado, los atenuantes no hacen que el pecado deje de ser pecado. Atenuante significa que una situación puede ser más o menos grave desde el punto de vista moral, pero mi responsabilidad es esa. Desde el punto de vista moral, no penal ni civil, sino moral. Cuando a mí se me obliga a hacer el mal, cae mi voluntad y cae mi libertad y ya yo no cometí el pecado. Eso para la ley llamada positiva, civil, penal, no aplica, porque la persona que cometió el acto es calificado como reo. Ante los ojos de Dios, en la ley moral no funciona de esta manera. Cuando hay libertad, porque yo lo quiero, porque yo lo decido, que es la gran mayoría de todas las situaciones, allí hay pecado. Es moral fundamental teológica. Podemos poner muchos ejemplos. El ejemplo más común que nosotros tenemos es el ejemplo idiomático de colocar una pistola en la cabeza. Cuando a una persona le colocan una pistola en la cabeza, estamos hablando simbólicamente, la persona se le cae la libertad y la voluntad. Hay gestos que son heroicos, y en el gesto heroico, aunque me están obligando con pena de muerte, de peligro físico, aunque me están obligando a caer en el mal, yo siempre puedo decir que no. Pero si en un caso como ese yo digo que sí al pecado, ya yo no soy, en ese punto específico, en ese caso, en esa acción, en ese pensamiento, un pecador. No lo soy. Generalmente, que es lo que sucede en el arco de nuestra vida, no estamos obligados a pecar porque nadie nos obliga a pecar. Y el demonio no nos hace pecar. Por eso esa expresión, el demonio me hizo caer, el demonio me hace pecar, puede desaparecer, porque no es cierta. Lo que yo había dicho en algunas conferencias, siempre con respecto al tema del demonio, era que la gran defensa es saber que tiene menos poder del que yo mismo le he atribuido. El demonio tiene poder en la medida que yo se lo atribuya. Y dado que Dios me regaló un cuerpo que puede hacer maravillas o puede hacer desastres, el demonio puede actuar o no en el mundo. El demonio odia a cada ser viviente, desea la muerte para cada uno de nosotros, una muerte trágica, una muerte triste, una muerte oscura, sin Dios, vacía, seca, alejada de Dios, en fin, eso es lo que desea el demonio.
Una segunda idea que podemos ir purificando también es precisamente eso, que tiene menos poder del que yo mismo le atribuyo, no tiene poder de nada. En este sentido, la gran conclusión de este encuentro de nosotros hoy, de cómo defendernos del maligno, no puede ser otra sino esta y exclusivamente esta. Nuestra defensa del maligno es la gracia de Dios, un corazón humilde y sincero ante Dios. Y aquí quiero abrir un capítulo que es el capítulo de la lucha contra el demonio con rasgos de superstición. Y por eso es que muchas personas quedan frustradas en su lucha contra el demonio. Porque en un número no indiferente de cristianos, digamos católicos también, la lucha contra el demonio se ha impregnado de cierta superstición. Entonces, para entender bien este punto, a pesar de que lo voy a explicar más o menos, quiero repetir la gran conclusión de este encuentro de nosotros hoy. La lucha contra el demonio consiste en recibir la gracia que Dios da y tener una vida, una disposición humilde, sincera, delante de Dios. Amar a Dios, en pocas palabras, amar a Dios, pero amarlo profundamente, despojándome de cualquier cosa aún creada por Dios. Despojarme no solamente de las cosas inmateriales, sino materiales. No solo las cosas materiales, sino las inmateriales. De la primera cosa de la que yo me debo despojar inmaterial es de ese pensamiento de que el demonio tiene poder. No tiene poder de nada. Si yo no me despojo de ese pensamiento y le otorgo más poder del que él tiene, en realidad, esencialmente, entonces yo caigo en una especie de sometimiento psicológico que va acumulando situaciones externas alrededor de mí que yo le atribuyo al demonio cuando el demonio se fue de vacaciones y ni siquiera está ni a 1000 kilómetros de mi presencia. Entonces se trata de tomar conciencia de que no tiene el poder que yo le he atribuido. Esa es la primera cosa inmaterial de la que mi mente se debe despojar para defenderme contra el maligno. El maligno siembra en mi mente la idea de que él tiene poder, de que él es poderoso y él se puede, repito, ir de vacaciones y yo caer en el pecado y yo atribuírselo a él. Y eso es un error. Se trata de la disposición. La persona que tiene buena disposición va creando, no inmaterialmente, sino con la gracia de Dios, los ambientes serenos, los ambientes espirituales, los ambientes poderosos con la gracia de Dios que le van a permitir luchar contra el demonio, porque usted sabe qué desventaja tiene el que va a presentar un examen, que lo traicionen los nervios. Eso es terrible. Estudiaste tantas horas, sí, eres inteligente, pero te bloqueaste psicológicamente. Los miedos te traicionaron. La desesperación abarcó en ese momento el área intelectual y no dijiste lo que sabías, porque sí lo sabías, había un bloqueo. Entonces muchos viven un bloqueo espiritual y por eso encuentran que defenderse contra el demonio es difícil. Porque le atribuyen inmaterialmente un poder que no posee, que no tiene. ¿Cuál es el poder que sí tiene el demonio? El poder que tiene el demonio es el poder del conocimiento. Y de hecho nosotros lo consagramos en los proverbios, en los dichos. Más sabe por viejo que por diablo. Y eso es verdad. La gente se ríe, pero eso es verdad.
Ese ser llamado diablo, demonio, Satanás, hostigador, sabe más por la edad que tiene. Es un ser creado y podemos hablar de un cierto tiempo, pero como está fuera del tiempo y del espacio no me meto mucho con eso. Pero no existe desde siempre, pero desde que existe conoce las cosas, conoce la perfección de las cosas a las que el intelecto puede llegar, pero no puede penetrar jamás la conciencia y el corazón que solamente pueden penetrar la Santísima Trinidad, María Santísima, por participación de la visión beatífica, y los santos. Solo Dios lo puede hacer, penetrar y saber lo que está pensando una persona. Eso el demonio no lo puede hacer. ¿Qué sí puede hacer? Saber todo lo que la naturaleza le indica. Todo lo que la naturaleza, el orden, digamos también matemático, sucesivo, inicial, final, consecutivo, de la naturaleza, lo sabe perfectamente el demonio. Por eso él conoce perfectamente la naturaleza, porque él estaba presente en el momento en el que las cosas se crearon y se desarrollaron. Conoce al hombre perfectamente, por eso sabe dónde golpearlo. El único poder que él tiene es un poder de conocimiento. Y dado que yo, en este siglo, en este año, en este día, no he llegado al conocimiento de todas las cosas, y así será para siempre en la historia de la humanidad, el hombre no va a poder resolver algunas cosas. Supongamos que es el ejemplo que siempre doy. Atención a cómo defenderse contra el demonio. Supongamos que la naturaleza desde el inicio nos haya ofrecido una cura para las enfermedades que hoy en día son incurables. Supongamos que esté en la naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que el hombre no ha llegado a ese conocimiento. Pero si existe la cura, el demonio la sabe. Y entonces, para engañar a algunos, puede mover ciertos elementos, circunstancias, yo echando broma digo, átomos, células y neuronas, todo aquello que es material, conocido, porque incluso lo que es etéreo es material, mueve todo y lleva a la solución de aquello. Y hay algunos que se entregan al demonio pidiendo que los sane, y él puede mover esta pieza de aquí para acá, la que faltaba, para que la persona se sanara. Eso sí lo puede hacer. No puede hacer aparecer una enfermedad, ni hacerla desaparecer como hace Dios. Pero si en el cuerpo de esa persona falta el componente, el elemento tal, natural, para que la persona se sane, pero el hombre todavía no lo ha descubierto, pero el demonio sí lo sabe, él puede mover ese elemento creado, porque el poder que él tiene es el del conocimiento de la naturaleza, y pueden muchas personas sanarse con el poder del demonio. Ese es el único modo en el que el demonio puede sanar y puede enfermar. Porque si una persona está sana, y supongamos que está sana porque los elementos están en su sitio, pero si tú quitas ese elemento de la vida de esa persona, la persona se enferma, y el demonio lo sabe, el demonio que odia a la persona solamente por exclusivo permiso de Dios, como aparece con Job, por ejemplo, en la Biblia, libro sapiencial del Antiguo Testamento, el demonio pareciera que tuviera algunos permisos de hacernos daño, pero no hizo aparecer algo de la nada, ni puede hacer desaparecer algo, ni aparecerlo, ni desaparecerlo, puede mover. ¿Y cómo me defiendo yo del demonio en esto aquí? Porque hay muchas apariencias, hay muchas luces, muchas cosas bonitas. Diría San Pablo, demonios disfrazados de ángeles, curaciones que puede ejercer el demonio. Y la persona está convencida de que lo curó Dios.
porque como le hicieron una oración y no vio nada malo, y es que yo entré a esa casa y yo vi una cruz, tenían una imagen del Padre Pío allí, ¿cómo va a ser malo eso, Padre? Y el demonio los engañó. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Me disculpan la expresión, porque ya me cansé de estar recibiendo a gente que va para donde estos brujos, cuando ya habían estado advertidos de que no fueran para allá, porque habían hablado antes conmigo, y ahora quieren que yo les haga una oración de liberación. Ya eso me cansé yo, porque tú te metiste en esa situación allí. Mi corazón de pastor me dice que la ayude. ¿Ves lo que pasa cuando desobedeces? ¿Ves lo que pasa cuando te acercas alejándote de la iglesia, de las indicaciones de la iglesia, y te vas donde esas, entre comillas, personas que hacen esas cosas raras allí? Ya me cansé de eso, sinceramente. Yo te lo advertí, te lo dije. Para eso hago esto, para que las personas se alejen de ese tipo de situaciones, para que dejen de invocar nombres de demonios disfrazados de Dios, dejar de invocar el nombre de los demonios disfrazados de nombres celestiales. Una de las grandes denuncias que yo he hecho, y la voy a seguir haciendo, a pesar de que me he ganado más de una piedra que me he lanzado, la falsa devoción de los fulanos 7 arcángeles, de los cuales 3 existen y los otros son demonios. Son demonios. Si me siguen regañando por eso, no existen esos otros 4 nombres. Están invocando demonios pensando que están invocando a Dios. Solamente 3 nombres fueron revelados por Dios en su santa palabra. Los otros 4 son inventados, no existen. No existen los nombres de los ángeles de la guarda, no existe. Cuidado con eso. Eso es demoníaco. Aunque venga un prelado, un eclesiástico a decirlo, mucho cuidado con eso. Son invocaciones de identidades muy peligrosas, alejados de la tradición de la iglesia. Vamos a defendernos del demonio dejando de invocar nombres demoníacos como que si fueran celestiales. Estoy haciendo un tremendo esfuerzo muy bonito por revisar el Antiguo Testamento y ver de allí las oraciones de la Biblia para que recemos con el lenguaje bíblico. Recemos con el lenguaje bíblico. Escribí sobre el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, oraciones muy hermosas. En cola están los libros históricos: Josué, Jueces, Nehemías, Esdras, Macabeo, Reyes, Saúl. Va a salir en 2 libros distintos, pero no es necesario que te leas la explicación que yo te doy en el libro. En tu Biblia los encuentras, están allí. Las oraciones, el modo como el hombre se dirige a Dios, recuperemos eso. Nos podemos defender de la acción demoníaca social a través de una acción tradicional de la iglesia, muy poco predicada por nosotros los curas y los obispos, que son las famosas rogativas. Hay una diócesis venezolana, Carora, que fue fuertemente golpeada por la virosis que llaman chikungunya. Y en el giro de pocos días murió una cantidad de personas que no se pueden publicar ahora esos números, pero la situación fue extremadamente grave en esa localidad venezolana. Tanto así que el obispo de esa diócesis, que tiene seminaristas en nuestro seminario de Valencia, escribió un documento para realizar una rogativa. Una rogativa es una oración pública que se dirige a Dios Todopoderoso, a los santos, a la Virgen Santísima, para que intercedan delante de la Santísima Trinidad y se acabe, según la tradición de la Iglesia histórica, la peste, las enfermedades, las calamidades sociales,
Eso está bajo el nombre de rogativas. Hemos hecho muchas cosas en Venezuela. Y entonces cuando yo leí la carta, yo dije, muy bien, vamos a mandar desde el Seminario de Valencia una carta nuestra firmada por todos los seminaristas y por todos los formadores, y vamos a hacer un ramillete espiritual por la diócesis de Carora. A distancia hacemos rogativas. La rogativa consistió en una celebración eucarística y sacan el Santísimo Sacramento y lo pasean por horas y horas por el pueblo, por la ciudad, por la diócesis, lo llevan en caravana, que el Santísimo Sacramento arrope el área geográfica golpeada por la extrema necesidad que tuvo esa diócesis. Escuchaba yo los cuentos y de verdad que en Valencia no le llegamos ni por los talones a lo que sucedió en esa localidad venezolana. Eso se realizó. Me llegan las buenas noticias de que en esa localidad la cuestión se aplacó. Son muchas las ocasiones en la historia de la Iglesia en los que una rogativa acaba con una enfermedad de tipo social. Es un modo de defenderse del maligno. Pero regresemos a la Biblia. La Biblia tiene muchas ocasiones de oración. La oración del Nuevo Testamento por excelencia es el Padre Nuestro. Entonces vuelvo a la gran conclusión del encuentro de hoy. Para defendernos del maligno, la gracia de Dios y un corazón humilde y sencillo que levante los ojos ante Él. Porque resulta que comencé hablando de cierta superstición. Hay personas en nuestra iglesia que se defienden del maligno con oraciones que son exclusivas, de cierta composición. Eso está bien, pero que me venga una angustia porque se me perdió esa oración o porque no la conseguí. Oración de liberación, oración de sanación, oración contra el maleficio, oración contra la brujería, etcétera, etcétera. Oración para obtener la salud. Si yo dependo de esas oraciones, yo estoy caminando en la raya de la superstición. Porque yo no necesito una oración específica para acabar con ese mal que me aqueja. ¿Por cuál razón? Porque si la persona no tiene cómo le llegue esa oración, y esa es la sanación que cura esa enfermedad, según algunos predicadores, entonces estamos hablando de un acto de egoísmo. Yo no encontré la oración de sanación, no encontré la oración de liberación, pero yo me arrodillo delante de Dios con un corazón sincero y humilde y le digo, Señor, aquí estoy, sáname. Esa oración es poderosa. Esa oración es la oración poderosa. Si yo conseguí la oración de liberación y conseguí la oración de sanación, la hago. Yo tuve la preciosa oportunidad de realizar una oración de sanación y de liberación de parte de una persona que la compuso y que utiliza todo el mundo. Él se llama Gabriel Amort y la hicimos juntos a una persona que estaba quejada por un mal bastante grave. Y recitamos juntos esa oración de liberación que él compuso y que conocen muchos de ustedes, que Las Paulinas le publicó una recopilación de oraciones para diversas ocasiones. Y entonces él me dijo una cosa que se me quedó clavada aquí. Me dijo: poca agua, Alfredo, y mucha fe. Poco incienso y mucha fe. Y eso es un eslogan que él tenía. Porque la gente iba donde él a buscar agua bendita, incienso bendito, óleo bendecido. Y eso me impresionó mucho. Que una persona conocida en el mundo como un gran liberador del mal, el tremendo exorcista del Vaticano, que no es del Vaticano, de Roma sí, pero no del Vaticano, que en mi cara me haya dicho eso: Alfredo, poca agua y mucha fe, poco incienso y mucha fe.
Porque sin incienso, sin óleo, sin agua, pero con mucha fe la persona se sana. El gran compositor de oraciones de liberación contra el demonio, contra el maleficio, contra la magia negra. Oración muy hermosa, por cierto, que pueden hacer ustedes en cualquier momento y en cualquier situación, con los ojos cerrados, porque es un hombre de fe. Es un hombre santo, un hombre que dedicó su vida al acto de caridad, de sacar a la gente de la desesperación a la que estaban sometidos por culpa del demonio. Repito la conclusión: mucha fe, eso vence al demonio. Y mucha paz, mucha tranquilidad. Porque el demonio usa también nuestras facultades de memoria, sugestión, miedo, sentimientos, todas nuestras facultades para intensificar su acción en nosotros. Si yo veo una acción que no sé cuál es la fuente, porque la fuente de la tentación se divide en tres y una de las tres es el demonio, pero puede ser también, como dice San Juan en sus cartas, la carne, la vista, la memoria, las pasiones. Son muchas las fuentes de tentación resumidas en tres. Una sí es ciertamente el demonio, pero entonces una manera de defenderse del demonio es higiene mental, higiene de sentimientos, higiene de pensamientos e higiene de sentimientos. Esa es un arma poderosísima contra el demonio y es una buena defensa. Que yo purifique mi pensamiento, que yo purifique mis sentidos, que yo purifique mis sentimientos, es un arma extremadamente eficaz contra el demonio, muy, muy eficaz. Y a esto está llamado todo ser viviente. Porque aunque yo no conozca la figura de Dios en la Santísima Trinidad, y no todo ser viviente de este planeta lo conoce bajo esa semblanza, aunque yo no conozca las bondades de la Virgen María que intercede día y noche por mí, y la intercesión de los santos, si yo creo en una entidad todopoderosa a quien yo llamo Dios, que no conozco bajo los nombres que he dicho ahorita, pero yo me entrego a Él, y hago lo que todo ser humano está llamado a hacer en esta vida, que es hacer el bien, hacer lo correcto, purificar su mente precisamente, y su corazón ya lleva una gran batalla de victoria contra el demonio. Entonces fíjense, las personas que conocemos algunos instrumentos, algunas cosas materiales, no podemos creernos que estamos aventajados por esto. Porque la única ventaja que tenemos es la sangre de Cristo derramada en la cruz, que es su gracia, porque ese es el precio que pagó uno por todos para que el maligno no tuviera poder sobre mí. Pero hay casos que son tristes, hay casos que son extremos, hay casos extraños en los que las personas sufren muchísimo, casos de perturbaciones, los golpean en diferentes dimensiones, en su mente, en lo que piensan, en sus sentimientos, en lo que sienten, en su cuerpo, que es lo que pueden tocar, lo material, porque el pensamiento y el sentimiento no se puede tocar, es inmaterial. El demonio puede golpear en lo material y lo inmaterial de la vida de la persona. Y esto es, repito, sentimientos, pensamientos y su propio cuerpo. Y si alguien está sumergido en esta triste situación real, en la que muchos nos creen, incluyendo curas, hay que rezar mucho, pero con mucha fe. Con mucha fe, y pedir oración de intercesión, porque la oración de intercesión tiene mucho poder, como decía el Evangelio del día de hoy. Acordémonos al menos una vez en esta vida de aquellas personas, en nuestras oraciones,
de aquellas personas que sufren en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus cuerpos situaciones extrañas que no sabemos de dónde vienen y que hay que estudiarlas con mucho detenimiento, porque no necesariamente todas esas cosas tienen una fuente maléfica, demoníaca, no todas. Y ese es un extremo. No todas tienen fuentes naturales, y ese es el otro extremo. No todas esas perturbaciones tienen fuentes demoníacas, y no todas esas perturbaciones tienen fuentes naturales, que se pueden explicar con la ciencia, y que por lo tanto los fármacos, las medicinas pueden ayudarnos a liberarnos de ese mal. No todo se puede explicar de esta manera, y no todo se puede explicar de esta manera. Tiene que haber, como siempre digo también en estas conferencias, una relación conjunta entre medicina y religión, y ayudar a estos pacientes, ayudar a estos fieles a lograr la liberación con la fuerza de Dios, si es que se puede dar, porque hay unos casos verdaderamente dramáticos. Acordémonos de la oración de intercesión por personas que sufren estas situaciones muy tristes y muy reales. Mientras tomo agua podemos hacer una pequeña oración por ellos. Y le pedimos a Dios Todopoderoso que nos bendiga también a nosotros. Podemos complementar esta oración de intercesión. Yo no veo ningún problema. Al contrario, me parece una cosa estupenda, con aquella devoción que tenemos con respecto a las ánimas del purgatorio. Son dos cosas que a mi modo de ver como que van tomadas de la mano. Y si queremos adaptar una tercera dimensión, aquellas personas que están gravemente enfermas, recordarnos de esas situaciones, porque los que hemos pasado por situaciones delicadas sabemos qué significa, que nos den la noticia de que algo no está bien en nuestro cuerpo. Entonces pensemos en esas personas que tienen ese tipo de problemas. ¿Cómo defendernos entonces del demonio con cosas que podemos utilizar? Las oraciones. Ciertamente sí. Podemos afianzarnos, ¿por qué no?, en esa bellísima costumbre de que las cosas materiales bendecidas por Dios a través de las manos de los sacerdotes nos ayuden a liberarnos de las insidias del demonio, parcialmente, porque lo que vale aquí es la oración hecha con fe, como lo hemos dicho anteriormente. Entonces no tenga ni miedo ni pena cuando usted va a la misa el domingo, al menos una vez hágalo. Usted se lleva su pote de agua y le dice al Padre que se la bendiga, y rocíe esa agua en su casa, sobre su vehículo, sobre sus hijos, sobre la cama que usted duerme. Hágalo. ¿Por qué no? No ponga su confianza exclusivamente en eso, pero estoy hablando de confianza exclusiva. No estoy hablando de excluir lo que la tradición de la Iglesia tiene como los instrumentos que nos ayudan a liberarnos de la encía del demonio. La unción de los enfermos, un óleo sagrado que se da sobre la frente y sobre las manos de la persona que se está muriendo o que se va a operar. No se está muriendo, pero se va a operar, o que está gravemente enferma, no necesariamente la extrema unción, sino la unción de los enfermos, y el óleo santo sobre la mano y sobre la frente de la persona, le ayuda a alejar las insidias del demonio, las últimas tentaciones, si es que se presentan, Y hablamos también del incienso, que acabo de nombrar, el incienso bendito. Podemos hablar también, porque está dentro de la tradición de la Iglesia, la sal.
Hay gente que le pide al sacerdote que le bendiga el azar, pero esa tradición se ha perdido. Tanto que los sacerdotes arrugan la cara y dicen, sal, ¿dónde vas a echar esa sal? Se puede consumir, no es para echar así en la casa, es para consumir. Aceite para consumir, se puede, está allí. La bendición de los campos, yo tengo el ritual del año 1600 y pico, donde aparece la bendición de esos objetos materiales, y la bendición del campo, y la bendición del ganado. La bendición. Tenemos un libro en nuestra iglesia, los sacerdotes tenemos en nuestra iglesia, un libro llamado Bendicional. Y bendecimos nuestro pesebre, bendecimos las casas, bendecimos los niños, bendecimos talleres, laboratorios y comercios, los locales. Y eso se puede promover. Nos ayudan a recordar que en este lugar está la bendición de Dios. Pero aquí no va a pasar nada porque vino el cura y bendijo mi local, ¡puf!, superstición. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Un caso bastante real, un caso real. Persona manda a bendecir el carro. En ese día tuvo un accidente mortal y murió con su carro apenas sacado del concesionario. Eso sucedió en Roma. ¿Cuál es la reflexión? ¿Ustedes creen que cuando el sacerdote estaba bendiciendo ese carro, la persona no levantó su mirada hacia Dios con fe y se entregó a Él? ¿Qué mejor manera de morir preparado con una oración? Entonces voy a bendecir mi carro para no chocar. ¡Paf! La superstición. Caminamos en la raya de la superstición con las bendiciones. Y entonces el demonio gana una batalla que en el catecismo precisamente se llama así, la superstición. Y la cruz que yo tengo, me la bendijo el Padre. ¿De qué me va a proteger? Es un recuerdo. Esto que tengo aquí, esta cruz que yo, el escapulario, la protección es espiritual y corporal, ¿por qué no? Y me dicen por allí, ¿y es que acaso, Padre, Dios nos protege en el cuerpo? Sí, a cada momento, porque si yo salí hoy y no me pasó nada, como ayer y antier, pero puede pasarme algo saliendo de aquí, y la gente se persigna por superstición. No, Padre, no diga eso, superstición. Dios lo cuide, Dios me cuida. Dios me cuida, estoy con Dios y Dios me cuida. No me pasó nada, pero pudo haberme pasado. Imagínense, desde que me pasó la última cosa que yo considero grave, hasta el día de hoy, ¿cuántas veces me ha protegido Dios? Todos los días y a cada momento. Dios me protege en cada momento. Pero si me pasa algo, ¿qué? ¿A qué estoy apuntando yo? ¿A salvar mi cuerpo o a salvar mi alma? ¿Cuáles son las palabras que sí dijo Jesús en su evangelio? ¿Cuáles fueron las que sí dijo Él? El que busque salvarse se perderá. El cuerpo, lo material. El que busque salvar lo material se va a perder. El que busque salvar lo que hay que salvar es el que se va a salvar. Atesoren tesoros para el cielo, no los de la tierra. Y da una parábola muy significativa, donde la persona acumuló en su despensa, tiene un granero allí, ¿no? Entonces agarró el trigo, sembró, cosechó, acumuló allí, y la palabra que Dios le dice que se le aparece en la noche es: tonto, cuando terminaste de acumular todo eso, es que vas a morir. El día estipulado para morir es hoy, justo cuando terminaste de acumular todas tus cosas en tu granero. Entonces, ¿a dónde apuntamos nosotros? A la salvación del alma. Si muero como voy a morir y que Dios sabe que voy a morir y la manera como voy a morir, lo que es importante no es el modo, sino que yo esté preparado para ese momento. Y qué bendición tan grande para esta persona que se murió en ese accidente, del mismo día que le bendijeron su carro, de haber entregado en ese momento su vida a Dios, con fe. Porque cuando las personas, se supone, llaman a un sacerdote para que les bendiga algo, hay un acto de fe.
Las bendiciones son sacramentales. Vamos a terminar con el penúltimo punto, que son los sacramentales. El punto más importante son los sacramentos. Los sacramentales son aquellas acciones de bendición que no son los sacramentos. Sabemos cuántos son los sacramentos y sabemos que nosotros podemos acercarnos una vez a un sacramento y muchas veces a otros sacramentos. Por ejemplo, puedo comulgar una vez al día, 2 veces al día. Puedo comulgar continuamente. Es un sacramento que se repite. Sí, el ejemplo para entender la diferencia, y esto es muy importante para saber defenderse contra el demonio, la diferencia entre sacramental y sacramento es una diferencia teológica muy famosa en el jergo latín, del latín, que se las voy a explicar de la siguiente manera, con un ejemplo. La misa es un sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Si un sacerdote celebra la misa no creyendo lo que está sucediendo allí, e incluso todos los fieles que vienen a la misa no creen lo que está sucediendo allí, que Dios se hace presente, no, nada, toda una cuerda de infieles, empezando por el cura, nada más que el sacerdote pronuncie las palabras, se hace presente el cuerpo de Cristo. Ese es el sacramento. Si voy a bautizar a una persona, pero yo no me encuentro con la disposición más adecuada, no creo en eso que está haciendo el cura está distraído, no le prestó ni siquiera atención, realizó el sacramento según San Mateo, es decir, en 2-3 segundos, ahí hubo sacramento, porque es un bautizo. Van a entender la diferencia cuando les explique el sacramental. Y aquí vamos a fijar un poquito nuestra atención en la lucha contra el maligno. Confiemos en los sacramentales, pero como dice el padre José Antonio Fortea en sus libros acerca de exorcística y de demonología, cuando se trata de la lucha del demonio, se trata de concentrarse bien, de tener la mejor disposición posible. Y eso es muy eficaz cuando se usan los sacramentales. Cuando una persona viene y me pide que yo le bendiga el agua, la bendición es válida. Si la persona, mocha esto ahí, a ver que no hay eficacia. No hay eficacia. Te está echando allí. O la echa por superstición, no hay eficacia. Por eso es que yo siempre he enseñado que si alguien me pide el agua bendita para hacer brujería, se anula la acción. Parece mentira, yo he hecho broma con esto también. Tú, brujo, ¿quieres agua bendita? Ven, porque eso va a hacer ineficaz tu acción. Porque el demonio no puede estar donde está Dios. Por eso es que los brujos chimbos son los que usan agua bendita. Imagínense ustedes, ni juega ni para Dios ni para el demonio. Está ahí como en un limbo. No sirve para... Al demonio no le sirve que el brujo use agua bendita o la hostia consagrada, no le sirve eso. Eso anula toda acción maléfica. Una persona que hace brujería, porque los hay, y tienen imágenes sagradas. Una de las grandes reglas de la hechicería es que en la habitación donde se realiza el acto de magia negra no exista absolutamente nada que haga una forma de cruz. Y aquí, aparte de la que yo tengo en mis espaldas, hay muchos elementos que son cruces subliminales y tienen que cuidarse de eso en el pensamiento. Pero eso es superstición, eso es superstición. Donde hay un signo cristiano, está anulada la acción del maligno, anulada completamente. Entonces se trata de charlatanes, ¿se dieron cuenta? Son charlatanes, son mentirosos, son gente que le saca dinero a los demás. Pero el demonio es muy astuto, porque más sabe por viejo que por lo que es. Y entonces resulta que puede hacer un favorcito por allí para hacerle creer a estas personas que tienen poder invocando su nombre, y hay cosas que se verifican. Mucho cuidado, hay que protegerse de esto, porque lamentablemente quien se acerca al demonio termina pagando factura. Hay una cosa muy extraña
que nosotros, por más que le demos vuelta a la cabeza, no logramos entender. ¿Por qué incluso cuando se le abre por ignorancia las puertas al demonio, en algunas ocasiones el demonio puede entrar? Esa es una de las grandes preguntas dentro del mundo de la exorcística y la demonología. ¿Por qué en algunas situaciones por ignorancia el demonio puede entrar? ¿Por qué? No hemos encontrado la respuesta definitiva, absoluta, convincente. Yo tengo mi respuesta, pero no va al caso en este momento. Pero me sirve para decir, señoras y señores, queridos hermanos y hermanas, eso lamentablemente se verifica. Entonces, esos jueguitos con la ouija, muy inocentes, de chamitos de liceo, de colegio, aunque casi nunca tienen un efecto negativo, pueden crear una perturbación que se desate como algunas enfermedades fisiológicas en algún momento de la vida. El espiritismo, cosas de la nueva era, ¡paf!, abren una puertica que de un momento a otro pudiesen hacer entrar al demonio en la vida de una persona. El ejemplo que yo siempre doy es el siguiente. Con mis amigos que son científicos, antropólogos, trabajan en las universidades, en el mundo académico, que no creen ni Dios ni en el diablo, yo les digo, miren, consejito por aquí, no vayan a hacer estudios, cuídense un poquito de meterse en ciertos ambientes, porque estudian folclore, porque estudian antropología religiosa, es una cosa muy buena, pero yo les digo, mire, cuídense un poquito de esos ambientes, no estén viajando tanto a la montaña, aunque ustedes no crean ni esto ni en lo otro, porque he visto algunas cosas de gente que no cree, de gente que no fue allí ni para adorar al demonio, ni creen, nada, estudio serio, de gente que escribe libros. Yo les digo, mire, un consejo de mi parte, no se acerque a esos ambientes. Espiritismo, y tenemos mucho de espiritismo en nuestro país, donde tarde o temprano le va a cobrar algo a esas personas. Yo saco las cuentas del fenómeno María Leoncero, y del fenómeno de la santería, pues por supuesto, y del fenómeno del catolicismo como se concibe hoy en día, cosa que se ha estudiado bastante bien a nivel científico, el fenómeno de las religiones en Venezuela, incluyendo la nuestra, la católica, y yo saco unas cuentas, aunque las cuentas son siempre bastante subjetivas, porque tiene un rango de error bastante amplio, pero yo creo que todavía no hemos llegado a esa, entre comillas, generación donde se van a destapar algunos acercamientos del pasado, porque son fenómenos más o menos, relativamente recientes. Pero lamentablemente sí estoy convencido de que, va a sonar muy feo, antes de que la persona muera, el que tuvo ese acercamiento va a notar una perturbación de la que le va a ser muy difícil salir. Entonces, si alguien ha tenido esta especie de acercamientos, debe comenzar a reforzar los escudos de la fe, la esperanza y el amor, para que esa eventual manifestación futura, en sus ambientes, en su cuerpo, en su mente, en sus sentimientos, no se verifique o no sea tan fuerte. Pero hay que buscar sanar. A mí me impresiona mucho, me gusta mucho algunas cosas de medicina. He aprendido que algunas enfermedades se adquieren, pero para que se desarrollen tienen que pasar algunos años. Me parece fascinante eso, que la persona viva con una enfermedad grave y que después, cuando tuvo un síntoma, como dicen por ahí, padre, en 15 días se lo llevó, te creo. Pero eso no comenzó en el primer día cuando se dio cuenta, tenía años desarrollándose. A mí me pasó una cosa similar, años desarrollándose, hasta que se destapó. Así sucede con los acercamientos al espiritismo, a abrir esas puertas
donde pudiese entrar el demonio, no siempre, pero a veces sí. Y entonces uno ahorita tiene que afianzarse, y aquí entonces, con la última parte de nuestra catequesis de hoy, en los sacramentos. Ya dijimos la oración, pero hay que afianzarse allí con los sacramentos. Y entonces uno tiene que pedir perdón a Dios ante todo, un buen examen de conciencia, y ese examen de conciencia iluminado por el Espíritu Santo, y este es mi consejo porque son uno de los 5 pasos para una buena confesión. Pídale al Espíritu Santo que descienda sobre usted y que le ilumine, porque el demonio es muy astuto y lanza polvo sobre nuestros pecados del pasado, y eso queda enterrado. Cada vez que yo confieso a una persona que me dice: padre, tengo 1 año que no me confieso, tengo 3 años, tengo 10 años, tengo 15 años, la cuenta mía llegó a 39, padre, tengo 39 años que no me confieso. Entonces hace una buena confesión, usted puede durar horas, pero antes de que se vaya el consejo es siempre el mismo. Le digo: mire, escuche este consejo, pídale al Espíritu Santo que lo ilumine, que la ilumine, que desempolve su vida, para que salga a la superficie algo que posiblemente a usted se le olvidó que hizo, rompiendo la alianza con Dios. Yo le absuelvo en este momento de todos sus pecados, de los que recuerda y me dijo, y los que no recordó y no me dijo. Pero si a usted le salta a la mente algo por la acción del Espíritu Santo, no dude en volver a acercarse a la confesión, así sea mañana, y libérese de eso con la absolución sacramental. Pídale al Espíritu Santo, y eso es una ayuda muy eficaz para todos nosotros. Confesión continua. Y luego el sacramento de la Eucaristía, que aunque yo no pueda comulgar, sepa que todo el que viene a la misa puede hacer al menos la comunión espiritual. No está solamente la comunión sacramental, la comunión espiritual. Sacramental, la persona se la afila y recibe la hostia del cura. La espiritual se queda en su sitio, abre su corazón a Cristo y reciba a Cristo en su corazón. Eso es comunión espiritual. No se vaya sin hacer la comunión espiritual de una sagrada Eucaristía. Y cuando llegue a su casa, estamos hablando entonces, fíjense, los 2 grandes sacramentos, confesión, Eucaristía, quedan entonces todas aquellas acciones que yo sintetizo esencialmente en 2. La palabra sagrada y los actos de caridad, serios. La palabra sagrada, la Biblia, y los actos de caridad. Continuamente. Eso es de una eficacia poderosísima, porque se derrama una gracia particular sobre la persona, y la persona se ve rodeada de un escudo espiritual donde el demonio no puede entrar. Y si entra, el daño que hace es sumamente pequeño, mínimo. La Biblia, leída pero concentradamente allí, con calma, un episodio pequeñito, la palabra que te libera, y los actos de caridad, serios, continuados. No solo que se te acercan y te piden y tú sacas 10 bolívares y les das para salir del paso, no, serio, una cosa programada. Porque el demonio odia la generosidad y odia que se le combata con la palabra de Dios. Cuando una persona lee la palabra, fíjense, no voy a extenderme en este punto, pero hago un resumen. El maravilloso misterio que no se conoció desde siempre, sino desde ciertos años para acá, según la historia del hombre pensante, de que yo tenga una idea y la logre decodificar en frases con sentidos y la logre plasmar en lo que se llama en la literatura un material escritorio, es decir, en un papel con tinta, y que esa idea mía que yo ofrecí aquí, que otra persona agarra, que no soy yo, cuando abre eso
y ve ese código, el código entra por los ojos o por los oídos si estás escuchando, y tú entiendes un sentido y transforma tu vida, eso es un milagro, eso es un misterio de la naturaleza que Dios nos ofreció. A lo que yo estoy explicando ahorita, materialmente se agrega un plus. Es una palabra enriquecida porque no es el periódico ni una novela, sino que es la palabra de Dios. Al proceso que yo acabo de describir, que es invisible pero real y que causa efectos reales, porque me puede hacer reír, me puede hacer llorar, puede convertir mi vida, y ahí está un misterio bastante grande que es incomprensible. Se agrega la palabra de Dios, que cuando yo la leo y sucede eso que acabo de explicar, hay un elemento más, y es que el Espíritu de Dios se pasea por mi ser y me recorre completamente en cada célula de mi cuerpo, cada centímetro, cada milímetro, y transforma mi vida de una manera que yo no puedo ver, pero que es real. Eso sucede cuando yo abro la Biblia y leo con esa conciencia. Cuando yo leo la Biblia con esa conciencia, y puedo sentirlo o no sentirlo, pero no importa, porque el efecto no es material, es espiritual. Pero con la conciencia entra una paz y una serenidad que el demonio, con todos sus demonios, no pueden hacerme desaparecer jamás, jamás. Porque los momentos de zozobra son propios de las personas que están vivas. Los problemas son propios de las personas que tienen uno diferente así delante. Y es normal. La paz no es ausencia de perturbaciones. La paz es en medio de la tormenta sobre esa barca con olas que superan los metros de altura imaginados por aquellos relámpagos y lluvias y sonidos que causan miedo, pero con el timón agarrado. Ese que tiene el timón agarrado en medio de la tempestad sabe lo que es la paz. El que anda en una barca en aguas serenas con un sol radiante, sin las manos en el timón, no sabe lo que es la paz. Porque el que conoce la paz fue porque primero conoció lo que no era la paz. Y cada vez que se acerca a Cristo, a la barca, caminando sobre el agua, el hombre grita, un fantasma, nos estamos hundiendo, es que no te importa. Jesús dice, tranquilo, cállense, y la tempestad se cayó. Y volvió la paz, donde estaba Cristo. San Pablo dice, Cristo es nuestra verdadera paz. Son tantas cosas que se pueden decir, pero lo dejamos hasta aquí. Hasta una próxima oportunidad. Deseando para todos la paz. Nos ponemos de pie para realizar una oración. Hago propaganda al seminario. Tenemos 93 muchachos. No sé si es del conocimiento de todos que uno se me murió el año pasado. Tuvo una complicación de salud. Y es la primera vez que nos pasa en decenas de años aquí en Valencia. 93 muchachos de 10 diócesis de Venezuela formándose allí. Y yo junto a un equipo de formadores tratando de dar lo mejor con mucha seriedad para que ustedes tengan
porque casi la mitad son sacerdotes, van a ser sacerdotes por Valencia y la otra mitad sacerdotes esparcidos por el resto del país, para que tengan sacerdotes santos, gente que rece. Ese es mi propósito. Sacerdotes que se destaquen por su oración ante el Santísimo Sacramento, con el rosario en la mano, con la lectura en la Biblia, porque es que de allí sale la acción apostólica. Quien tiene una buena relación con Dios, tiene una buena relación con los pobres y con los necesitados y con la persona que pide ayuda. Entonces les pido oración por todos ellos, y esto es bilateral, porque nosotros todos los jueves rezamos por los laicos de la Arquidiócesis de Valencia, de Venezuela y del mundo entero. Los jueves tenemos adoración eucarística. El que quiera se puede acercar, pero sepan que rezamos por todos ustedes, con mucha fe. Y sabemos, porque yo lo siento, que rezan por mí y por los muchachos. Yo siento esas oraciones, porque hasta ahora, aunque hemos tenido muchas dificultades, ninguna nos ha sumergido en la desesperación. Y la solución ha sido pronta y eficaz, de manera absoluta y perfecta, como le gusta a Dios. Gracias, entre otras cosas, a la suma de todas esas oraciones que ustedes hacen por nosotros. Yo dije en la homilía de la misa que Dios no necesita de manera absoluta nuestras oraciones, pero nos enseña que eso no está mal. Él es el Todopoderoso y lo puede hacer sin que se lo pidamos, pero quiere que lo hagamos, para que lo amemos más y para que sintamos que Él nos ama aún más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición que doy en este momento es para ustedes que están presentes en este templo, pero también para todas sus situaciones, los ambientes que a ustedes los rodean y las personas que tienen contacto con ustedes a diario. Incluso las personas que se encuentran alejadas en otras latitudes, en otros países, en otros lugares. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias.